Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Salgado. Vamos a trabajar hoy con procesamiento de datos estadísticos en el programa Microsoft Excel. Vamos a ver cómo, según el nivel de medición de las variables que figuran en esa matriz de datos o en esa base de datos, se van a procesar y se van a resumir y se van a describir en lo que se llama tablas y gráficos. Como se sabe, los datos tomados en un relevamiento estadístico se deben organizar de una forma determinada para que los programas de estadística lo puedan interpretar y puedan generar el procesamiento de datos. Esa forma o estructura se llama matriz de datos, que no es otra cosa que un arreglo bidimensional en forma de filas y columnas. En las columnas van las variables y en las filas cada observación o cada unidad de análisis. Esta sería la matriz de datos, donde en la primera fila se pone el nombre de las variables y en la primera columna está el identificador de cada unidad de análisis. Ese identificador puede ser historia clínica, puede ser documento de identidad o puede ser una codificación que identifique y personalice a cada unidad de análisis. Acá vemos las variables que se ubican en las columnas, las unidades de análisis en las filas y en la intersección entre cada variable y cada unidad de análisis vamos a obtener el dato. Ese dato, dependiendo del nivel de medición de las variables, va a ser un dato numérico, cuantitativo o un dato categórico o cualitativo. Acá tenemos un ejemplo donde seleccionamos distintas variables con diferentes niveles de medición. En este caso tenemos sexo, condición laboral o estado laboral y afiliación de salud o acceso a la salud. Este tipo de variables está medido en escala cualitativa nominal. En el caso de sexo es cualitativa nominal dicotómica en este caso, y tanto el estado de salud como la afiliación de salud serían escalas cualitativas nominales politómicas porque tienen más de dos categorías. Como ejemplo de escala ordinal tenemos el nivel educativo y como ejemplo de variables cuantitativas tenemos la edad expresada en años cumplidos y el ingreso o salario. ¿Cómo vamos a analizar las variables cuantitativas en Excel? Primero partamos de que cuando se cargan variables cuantitativas o numéricas no es necesario codificar, ya que se carga el valor dado que es un número y a lo sumo se tiene que definir la cantidad de decimales que vamos a colocar. A partir de estas variables uno puede aplicar funciones matemáticas o operacionalizar y combinar distintas variables para generar variables nuevas. También a estas variables cuantitativas se las puede agrupar según alguna condición o algún marco teórico. Por ejemplo, edad materna se puede agrupar en madres adolescentes que son menores de 19 años, madres entre 20 y 35 años y madres mayores de 35 años. Esto está definido por un riesgo perinatal. También se podría organizar en distintas categorías llamadas intervalos de clase a edades y agruparlas cada 5 años, cada 10 años. Otro ejemplo sería el cálculo de unidades de tiempo a partir de dos fechas. Eso nos permite no tener error. Cuando uno le pregunta la edad a una persona puede cometer un error, en cambio teniendo fecha de nacimiento
y fecha de consulta o fecha del evento que queremos evaluar, podemos calcular la edad entre la fecha de la consulta y la fecha de nacimiento. Otro ejemplo sería el tiempo de evolución de algún evento o una enfermedad, donde sabiendo la fecha de inicio de la enfermedad y una fecha determinada o la fecha actual, podemos calcular las unidades de tiempo entre esas dos fechas. La magnitud que vamos a elegir para representar a esas unidades de tiempo depende de la dinámica del evento. Se puede representar en años, en meses, en días o en semanas. Una condición es que nunca vamos a cargar las variables cuantitativas ya agrupadas, sino que vamos a cargar las variables cuantitativas tal cual están definidas con la cantidad de decimales correspondientes. Acá tenemos un ejemplo de una variable cuantitativa discreta, en la cual se llama discreta porque entre distintos valores no existen otros, serían los números naturales, o sea, o hay 0, 1, 2, 3 o 4, entre esas categorías no hay valores, pero son números. Como ejemplo tenemos cantidad de habitaciones por vivienda, y la forma de resumir los datos de una variable cuantitativa discreta es a partir de una tabla de frecuencias y porcentajes en el cual ponemos cada uno de los valores que toma, o sea, la cantidad de habitaciones que hay por vivienda en este caso, o los valores que toma esa variable cuantitativa discreta, y las veces que se repite ese evento. Esto se llama frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos que tiene 5.847 viviendas, hay 608 que tienen una sola habitación. 608 dividido el total de la muestra nos da 10,4%, que sería el porcentaje de viviendas con una habitación. También podemos observar que la vivienda que tiene 3 habitaciones es la más frecuente, 2016, con un 34,5% correspondiente al porcentaje. Una forma de representar en un gráfico a una variable cuantitativa discreta es a partir de un gráfico de barras. En este caso lo hicimos con un gráfico de barras verticales expresado en porcentajes. Entonces tenemos la cantidad de habitaciones por vivienda y cómo se describe, cómo se desarrolla las frecuencias, en este caso los porcentajes, a lo largo de los valores de la variable. Otro ejemplo sería una variable cuantitativa continua, se eligió edad en años cumplidos, y para representar una variable cuantitativa continua, la forma de resumirla es a partir de agruparlos en lo que se llaman intervalos de clase. En este caso lo agrupamos en decenios. Por ejemplo, entre 10 y 14 años, en esta base de datos que tiene 14.318 casos, hay 1.697. 1.697 dividido el total 14.318 por 100 corresponde al 11,9% de la muestra. En este caso también el dato más frecuente es entre 30 y 39 años y es de 2.207 con un porcentaje del 15,4%. En este caso es la moda, pero la moda, como acá no tenemos un intervalo de clase 30-39, se saca el promedio, 30 más 39 dividido 2, y eso se llama punto medio del intervalo de clases. Ese valor, que sería 35, corresponde a la moda. Es una aproximación al valor de la moda. Al lado tenemos la forma de representar gráficamente a una variable cuantitativa continua, que es el histograma, en el cual
dado que es continua, se representa sin separación entre cada una de las barras. En este caso las barras representan la frecuencia absoluta y acá vemos la moda, que sería 2207, y el punto medio sería 35 años. O sea que la moda es 35 años en este caso. La posibilidad que nos dan las variables cuantitativas continuas o cuantitativas es generar nuevas variables o constructos y que pueden ser indicadores. En este caso elegimos como indicador de vulnerabilidad social el hacinamiento. La construcción del hacinamiento parte de dos variables cuantitativas discretas: individuos en el hogar y cantidad de habitaciones en el hogar. Lo primero que hacemos es generamos una variable que es la razón entre cantidad de personas sobre habitaciones en el hogar y generamos el hacinamiento. Luego operacionalizamos y definimos que hay hacinamiento o es positivo o es sí cuando tenemos 2 o más personas por habitación y no cuando tenemos menos de 2 personas por habitación. Esta variable operacionalizada de esta forma es una variable cualitativa dicotómica donde hay presencia y ausencia de hacinamiento. Otra manera de operacionalizar la variable hacinamiento es en grados de hacinamiento, en el cual cuando tiene menos de 2 personas por habitación no hay hacinamiento. Entre 2 y 3 personas se llama hacinamiento no crítico, y cuando tiene 3 o más personas se llama hacinamiento crítico. La forma de resumir estos datos en tabla sería, en el primer caso, una tabla mostrando las dos categorías de la variable dicotómica, hacinamiento sí no, y en el otro caso una variable cualitativa ordinal donde tenemos que no hay hacinamiento, que hay hacinamiento no crítico y ahí hay hacinamiento crítico. Acá tenemos las frecuencias absolutas y acá tenemos los porcentajes. La forma de graficar una variable cualitativa nominal, en este caso dicotómica, podría ser un diagrama circular o de sectores, en este caso expresado en porcentajes, y en el caso de una variable cualitativa ordinal, el gráfico que corresponde sería un gráfico de barras, que en este caso lo hicimos gráfico de barras horizontal. Nunca una variable cualitativa ordinal se puede representar en un diagrama circular o de sectores. Otro ejemplo sería, con dos variables cuantitativas continuas, la construcción de lo que se llama índice de masa corporal, que es una relación entre peso y la altura. En este caso, el peso en kilogramos y la altura en metros. La relación Body Mass Index es el peso en kilogramos sobre altura al cuadrado, altura en metros al cuadrado. Esto nos da el BMI, y este valor, esta variable a su vez, se operacionaliza en distintas categorías: bajo peso menor de 18,5, normal peso entre 18,5 y 25, sobrepeso de 25 y menor de 30, obesidades 30 a 35, 35 a 40 y mayor o igual a 40. De esta manera, la construcción del índice de masa corporal es primero la relación, la razón entre el peso y la altura, y a su vez esa nueva variable se operacionaliza y se categoriza en una variable ordinal. La forma nuevamente de representar una variable cualitativa ordinal es, en este caso, una tabla de porcentajes, y en el caso de un gráfico, en un gráfico de barras, en este caso verticales, en porcentajes. ¿Cómo se analizan las variables cualitativas en Microsoft Excel?
Como ejemplo tomamos género, en este caso dicotomizado, varón y mujer. ¿Sí? En total, la forma de representar en una tabla una variable cualitativa es varón, mujer y total. El total de esta base de datos es 14.318 datos y la forma de graficarla es a partir de un diagrama circular o de sectores, en este caso en porcentajes. Acá vemos cómo una variable cualitativa se tiene que codificar cuando se carga en una base de datos. También mujer código 1, varón código 2 y en caso de que no se tenga dato, código 9. Por otro lado, otro ejemplo de una variable cualitativa politómica sería acceso a la salud o afiliación en salud. Acá tenemos la codificación. Solo sistema público, solo obra social, solo prepaga vía obra social, prepaga por contratación voluntaria y otras. También nuevamente el sin dato se codificó como 9. En este caso, la forma de representar en una tabla afiliación de salud es a partir de las frecuencias absolutas y los porcentajes. Cabe destacar que como la variable es cualitativa nominal, uno podría ordenar a las categorías de mayor a menor para que se represente y se vea mejor, por ejemplo, en un gráfico. Acá tenemos un gráfico de barras horizontales donde se ordenan las categorías de mayor frecuencia o mayor porcentaje a menor porcentaje. Esto no lo podemos hacer en una variable cualitativa ordinal porque se tiene que respetar el orden, ¿sí?, de menor a mayor en esa variable. Continuamos con un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. El ejemplo es nivel educativo alcanzado, donde se representa en una tabla de frecuencias, ¿sí?, los distintos niveles educativos en forma creciente, sin estudios a terciarios universitarios completos. Tenemos las frecuencias absolutas y los porcentajes. La forma de graficar a una variable cualitativa ordinal es a través de un gráfico de barras. En este caso es un gráfico de barras horizontal, y donde vemos que el menor nivel de estudio está aquí y el mayor nivel de estudio está en la parte superior. Acá se representó a partir de los porcentajes. Muchas gracias.